Bien, en nuestra sesión de Torah de Vayehi, nuestra parashá de la semana, nos vamos a ir hoy de una vez al capítulo 49. Sefer Bereshit, libro de la Génesis, capítulo Memtet, capítulo 49. Y nos vamos a ir, escuche esto, nos vamos a ir de una vez para ver tras el telón de la narrativa de la Torá lo que está ocurriendo espiritualmente en la habitación donde está Jacob Avinu. Por supuesto, la Torá escrita, que es solo el telón del escenario, no nos permite ver más allá. Y por ende vemos solo la cortina de la historia bíblica. Pero ahora viene el Zohar HaKadosh, remueve para nosotros el telón y nos ilumina para ver tras los bastidores lo que está ocurriendo y que no está a la vista de todo el público. Así que de esto vamos a estar hablando en esta sesión de la parashá. Antes, saludos a todos, Shabbat Shalom, y bienvenidos a estudiar Torah. Parashá número 12 en este día 3 de enero y día 14 del mes 10º, día 14 del mes de Tevet. Como lo dije temprano por la mañana, estamos en la víspera de la noche de la luna llena. Así que mis estudiantes y mis amigos, Shabbat Shalom y bienvenidos a estudiar Torah. Arranquemos. Oiga, cada persona en este mundo, toda persona en este mundo, cuando llega la hora, cuando le llega el momento que su alma sea desprendida de su cuerpo, justo antes de morir, es abierto para él o para ella el mundo espiritual. ¿Con quién ocurre esto? Justo en el momento que está para morir. Es abierto para él o para ella el mundo espiritual, donde, de acuerdo al nivel de su conciencia, de acuerdo al desarrollo de su alma, según el nivel de su santidad o de su maldad, así el mundo espiritual y la persona moribunda interactúan de tú a tú. Esto es lo que ha ocurrido con todas las personas que nos han precedido. Y es lo que va a ocurrir con cada uno de nosotros cuando llegue ese momento. El mundo espiritual interactuará en ese preciso momento de acuerdo a nuestro nivel de conciencia, de acuerdo a nuestro desarrollo del alma, según el nivel de Kedushá o según el nivel de maldad. Y antes que el alma sea desprendida del cuerpo, el mundo espiritual y la persona se comunican entre ellos, como ya lo dije, de tú a tú. El lugar donde está el moribundo
puede estar lleno de personas. Cientos o miles de personas pudieran estar presentes en el lugar donde está falleciendo él o ella. Pero estas personas están completas, ajenas a lo que está sucediendo entre el alma y el mundo espiritual. Y grábense bien todo eso. ¿Sí? Muchos, de hecho, si a usted le ha tocado que asistir o estar presente al momento de que está falleciendo algún pariente, amigo, conocido, el mundo espiritual está interactuando con el alma de esa persona y usted que ha estado ahí presente totalmente ajeno o ajena a lo que ahí está sucediendo entre el mundo espiritual y el alma que está por ser desprendida del cuerpo. Ahí hay ángeles que están presentes. ¿Y qué están haciendo estos ángeles con el alma que está por desprenderse del cuerpo? Están haciéndole ver al moribundo todo lo relacionado a la vida de esa persona. Es como un día de juicio. Y ciertamente los ángeles están ahí haciéndole ver al moribundo todo lo relacionado a la vida de esa persona. Y por eso es que ya hemos escuchado por años que hay una película que le pasan al moribundo. Desde su nacimiento hasta el momento que está falleciendo. Y como en ese momento ya el tiempo y el espacio ya no cuenta, por eso es que el alma, en un abrir y cerrar de ojos, puede ver toda la película de su vida. ¿Quién se la pone? El mundo espiritual. Y por eso le reitero, los ángeles que están presentes ahí le están haciendo ver al moribundo todo lo relacionado a la vida de esa persona. Al final, la persona misma sabe en qué condición, en qué estado espiritual se está yendo de este mundo. El Zohar HaKadosh, que es el alma de la Torah, oiga cómo nos describe lo que estoy diciendo. Ven y ve. Cuando los días del hombre han pasado y está a punto de dejar este mundo, ¿está qué? Sí. En ese día en que el cuerpo es roto y el alma ha de dejarlo, a esa persona le es permitido ver todo lo que no le ha sido posible ver cuando el cuerpo estaba en control. Entonces él entiende las cosas completamente. 3 mensajeros se colocan ante él. ¿Dónde se colocan? Y toman cuenta de sus días y de sus pecados y de todo lo que ha hecho en este mundo.
3 mensajeros se colocan ante él y toman cuenta de sus días y de sus pecados y de todo lo que ha hecho en este mundo. Como es un día de juicio, y él admite abiertamente todo. ¿Y para dónde, verdad? Y él admite abiertamente todo y después firma la cuenta con su mano. Como está escrito, con su mano todo hombre sellará. Y todos los actos y pecados son sellados con su mano. Y así un hombre puede ser juzgado por sus acciones en este mundo, las antiguas y las recientes, lo viejo y lo nuevo. Ni siquiera una de ellas es olvidada. Por lo tanto está escrito, para que todos los hombres conozcan sus actos, tal como todas las acciones que él realizó en este mundo estaban juntas en cuerpo y espíritu, así debe él responder por ellas mientras todavía está en cuerpo y mientras todavía está en cuerpo y espíritu juntos antes que deje este mundo. Tal como todas las acciones que realizó en este mundo estaban juntas en cuerpo y espíritu, así debe él responder por ellas. ¿En qué momento? ¿Cuándo? Mientras todavía está en cuerpo y espíritu juntos, antes que deje este mundo. Por eso estamos diciendo que justo el momento en que la persona o el alma está por desprenderse del cuerpo, el mundo espiritual está ahí presente. Y aunque el lugar, la habitación esté llena de personas, ¿qué dije? Todos los asistentes están ajenos a lo que está ocurriendo ahí entre el mundo espiritual y el alma de la persona. Así que todo depende del nivel de conciencia, del nivel de desarrollo del alma, del nivel de kedushá o de maldad hacia el mundo espiritual, y la persona interactúan en ese momento de tu alma. Por supuesto, cuando está a punto de morir, un tzadik de la talla de Jacob, del quilate de Jacob, el mundo espiritual se relaciona con el alma de esa persona con distinción, con honor, por los méritos logrados por esa persona. Y es lo que vemos en el capítulo 49 del libro de la Génesis, en nuestra parashá Vayeki, nuestra parashá de la semana. Jacob, en su lecho de muerte, y antes que su alma sea desprendida de su cuerpo, le asistió a él el mundo espiritual. Como ocurre con todos, solo que el mundo espiritual actúa, dije, de acuerdo al desarrollo espiritual de cada alma. Aquí tenemos a Jacob moribundo. Y en esa habitación donde está Jacob, pues la Shejinah, la presencia divina,
el cielo se ha hecho presente. Jacob Avinu tenía en su vasija la luz divina que tenía Adán antes de su descenso espiritual. Hemos dicho hasta la saciedad que Adán, él podía ver por medio de esa luz divina, podía ver de un extremo del mundo al otro. Esa misma luz divina, hemos dicho que está en el embrión, en el vientre de su madre. Ese feto puede ver también de un extremo del mundo hasta el otro. Porque todavía está más pegado al mundo espiritual que al mundo físico. Y ahora que Jacob está en su lecho de muerte, dije, su vasija está llena de la luz divina del día 1. Por lo tanto, nuestro patriarca, con sus ojos espirituales abiertos, está viendo como en una película el pasado, el presente y el futuro de su descendencia, como también del mundo entero. Por medio de esa luz divina que está en su interior, él puede ver claramente lo por venir, tanto para las 12 tribus de Israel, como también lo por venir para el mundo entero. Como hemos dicho, está viendo incluso la fecha de la venida del Mashiach. Y como su alma está llena de tanta luz celestial, de tanta inspiración profética, por lo tanto, en ese momento llamó a sus hijos para impartirles una brajá a cada tribu. Los llamó para potenciarles en áreas específicas y para declararles lo por venir o lo venidero. Y es en ese contexto que tenemos el capítulo 49, dice en hebreo y español, Vaikra Jacob el Banav, Vayomer asfu ve'agida lahem et asher ikra etchem be'aharit ayamim. Iya ikabetsu ve'ishimu bene Israel Jacob ve'ishimu el Israel avichem. ¿Lo tienen? Dice, Vaikra Jacob el Banav, Vayomer asfu ve'agida lahem et asher Ikra etchem be'aharit ayamim. Ikabetsu veshimu bene Yaakov veshimu el Israel avichem. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, reúnanse, que les referiré lo que les acontecerá en los días postreros. Júntense y oigan, hijos de Jacob, y oigan a Israel vuestro padre. Reúben, bueno, ahí me quedo. Vamos a dar un salto en la parashá y nos vamos a ir de una vez, solo a leer de corrido el embalsamiento del cuerpo de Jacob Avinu. Bueno, veamos primero
Algo más, antes de llegar ahí. Veamos algo más. El libro del esplendor va a correr el telón del escenario, va a remover la cortina de lo literal o de la historia bíblica y nos permitirá ver lo que está ocurriendo espiritualmente en esa habitación. Y como dije al principio, y que no está al alcance del público, salvo que permita que el Zohar HaKadosh le lleve tras los bastidores. Dice el libro del Zohar HaKadosh, para que veamos cómo fue la asistencia espiritual del mundo de arriba previo al desprendimiento del alma de Jacob. Dice el Zohar, cuando Jacob estuvo por partir del mundo y vio que era perfeccionado a cada lado, ¿qué significa eso? El Zohar dice que vio que Abraham estaba a su derecha. Vio que Isaac estaba a su izquierda. Vio que la Shejinah estaba en el centro y frente a él. Eso no está a la vista de todo el público, ¿verdad? Por eso el libro del esplendor viene y remueve la cortina, el telón de las historias del Pashat, y nos permite ver, dije, tras los bastidores. Lo que no está a la vista de todo el público. Salvo, aclaré, que la persona le permita que el Zohar le guíe y le ilumine. Entonces, cuando Jacob estuvo por partir del mundo, el mundo espiritual estuvo ahí con él. ¿Dónde estaba Abraham? A su lado derecho. ¿Dónde estaba Isaac? A su lado izquierdo. Y al centro de él, enfrente de él, ¿qué había? La Shejinah. Llamó a sus hijos en torno suyo para que los demás abajo y los demás arriba pudiesen unos y otros ser adecuadamente adornados. Esto significa que las bendiciones que Jacob impartió a cada una de las tribus, con eso en mente, la brajot que Jacob impartió a cada una de las tribus contienen más allá de lo que leemos a simple vista. En las bendiciones hay cosas recónditas, cosas muy pero muy escondidas o profundas que no son obvias a la vista natural. De hecho, cuando uno se propone estudiar con las herramientas del Zohar y de la Cábala la bendición a cada una de las tribus, solo tiene uno destello de una cosa, destello de otra, destello de aquí, destello de allá, porque es tan profundo lo que hay en la impartición de la brajot a cada una de las diferentes tribus. Esto no significa
que no tengamos riqueza de enseñanzas en su nivel literal. ¿Me explico? Hoy por hoy vamos a obviar las bendiciones y saltémonos y vayámonos de una vez y veamos el deceso de nuestro patriarca. Capítulo 49, leamos solo de corrido. Capítulo 49, versículo 28. Todos estos, 49, 28 le dije. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Hitita, el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Ahí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Ahí sepultaron a Isaac y a Ribca su mujer. Ahí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue los hijos de Het. Y termina el 49, capítulo 49. Y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró. Y fue reunido con sus padres. Ahora sí, veamos el embalsamiento del cuerpo de Jacob Avinu de corrido y veamos el traslado de su cuerpo de Egipto a la tierra de Canaán, a la cueva de Macpela. De corrido, dice: entonces echó Joseph sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó Joseph a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre. Y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados. Y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló Joseph a los de la casa de Paró, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oído de Paró, diciendo: mi padre me hizo jurar diciendo: he aquí voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, ahí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Paró dijo: ve y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Entonces Joseph subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Paró, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de Joseph, y sus hermanos, y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Goshen sus niños, y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jardín, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y Joseph hizo a su padre duelo por 7 días. El versículo 11 lo voy a leer 2 veces. Y viendo los moradores de la tierra, los kenanitas, el llanto de la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Mizraim, que está al otro lado del Jardín. Una vez más, y viendo los moradores de la tierra,
los cananeos el llanto en la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios, y por eso fue llamado su nombre Abel Mizraim, que está al otro lado del jardín. Fuera de cámaras por la mañana se tocó ampliamente esto de Abel Mizraim, pero vamos a ampliarlo. Oiga, ¿cómo se llama la era? Ahí dice, 2 veces lo leí. No. La era. Sí. Esto de la era de Atad, y cómo los egipcios lloraron allí con grande y muy triste lamentación, al punto que el lugar fue llamado Abel Mizraim, es decir, el dolor, el duelo de los egipcios, tiene enseñanzas recónditas. ¿Qué tiene? Dije. Repito, esto de la era de Atad y cómo los egipcios lloraron allí, amarga, grande, con una triste lamentación, tanto así que al verlo los cananeos, a todos los egipcios llorando en ese lugar, llamaron el sitio Abel Mizraim. Cuando voy por aquí, ustedes están por allá. Cuando estoy por aquí, ustedes están por allá. Entre las enseñanzas recónditas, dos de ellas. Tiene muchos, pero veamos 2 de ellas. Acerca del por qué los egipcios lloraron. Al punto que dice ahí que el lugar fue llamado dice el Zohar. Rabbi Itzhak comenzó con el versículo y es lo que tenemos en la parashá. Y ellos vinieron a la era de trillar de Atad. Dijo, ¿qué nos concierne a nosotros el que haya venido al piso de trillar de Atad? ¿Y por qué habría allí gran aflicción o gran llanto, gran duelo a los egipcios? ¿Por qué lloraron? ¿Por qué lloraron los egipcios? Bueno, se ha sentado que mientras Jacob estuvo en Egipto, el país fue bendecido en mérito a él. Y el Nilo se elevaba y lo irrigaba, y efectivamente a su llegada cesó la hambruna, como lo vimos en la parashá anterior. Se ha sentado, dice el Zohar, que mientras Jacob estuvo en Egipto, el país fue bendecido en mérito a él, y el Nilo se elevaba y lo irrigaba. Y efectivamente a su llegada cesó el hambre. Y de ahí que los egipcios lloraron por él. En este contexto lo lloraron, por supuesto, por la pérdida. Él fue un canal del mundo espiritual para traer la bendición a todo el país. Esa es una. ¿Una qué? Sí. Otra. Siempre el Zohar. Bueno, ciertamente por el beneficio que había tenido Egipto en la vida o en vida de Jacob,
pues sintieron la muerte de nuestro patriarca. Dice otra, ved ahora, y aquí quiero que veamos más con cuidado, que veamos más con atención. Ved ahora, dice el Zohar, los egipcios eran todos listos. Y esto es un código. Y venían del lado de Geburá. Conocían incontables ejércitos y campamentos y grados sobre grados hasta llegar a los grados más bajos. Wow, ya quedamos perdidos. Más si se estaba durmiendo. Los egipcios eran... Sí, pero eso listo no es como usted y yo lo interpretamos. ¿Cómo podemos interpretarlo? No, tampoco. Sí, pero queda muy pobre. Oigan, ved ahora, los egipcios eran todos listos y venían del lado de Geburá. Conocían incontables ejércitos y campamentos y grados sobre grados hasta llegar a los grados más bajos. Entonces, ¿qué eran? Listos. Ellos conocían muy bien el árbol de la vida en su versión oscura. Ellos conocían el árbol de la vida en su versión negativa perfectamente. Al decir que eran listos, se refiere que eran entendidos en todo lo que concierne a ese mundo espiritual. Oiga, por sus adivinaciones. Así que para eso eran magos, expertos. Por sus adivinaciones sabían que mientras Jacob viviera, ningún pueblo adquiriría dominio sobre sus hijos. ¿Qué sabían por el lado de la adivinación los egipcios? ¿Qué le dicen los egipcios entonces a ustedes? Por eso eran listos, pero esos listos no es como lo entendemos en nuestra habla hispana. Por sus adivinaciones sabían que mientras Jacob viviera, ningún pueblo adquiriría dominio sobre sus hijos. Qué percepción en el mundo espiritual, ¿verdad? También sabían que esclavizarían a Israel. Cuando Jacob murió, se regocijaron. ¿Por qué se regocijaron? Perdón, acabo de decir. Ahora sí. Sí, porque mientras Jacob viviera, sabían que nadie podía dominar o esclavizar a los hijos de Israel. Pero es que Jacob muere. Ahora sí. Cuando Jacob murió, se regocijaron. Pero oiga, pero mirando más lejos. Oiga, Rosamiro, deje eso. Pero mirando más lejos, dice el Zohar, ¿cómo vieron más lejos?
Por medio de las conexiones espirituales. ¿Qué hicieron? Vieron más allá en el tiempo. Cuando Jacob murió, se regocijaron, pero mirando más lejos, previeron los castigos que saldrían de Atad. ¿Qué saldrían? ¿Qué saldrían? De Atad. Y el profesor dice, la poderosa mano con que Elohim golpeó a los egipcios. Y así cuando llegaron a ese lugar, ¿a qué lugar? Sí, lo que tenemos en la parashá. Así cuando llegaron a ese lugar, se lamentaron allí con grande y dolorida lamentación. Y con razón lo llamaron el duelo de los egipcios, porque realmente era una aflicción para ellos y no para otros. Si usted no entendió esto, se queda en la luna. Imagínense el nivel de percepción que tenían los egipcios. Así que al llorar ahí, aunque se han alegrado, porque ahora sí dicen, pero al mismo tiempo ellos vieron, tenían visión, tenían percepción, vieron lo de Atad, la poderosa mano con que el Eterno los castigaría, y ahí estuvieron llorando, y por eso voy a llamar al lugar. Sí, Abel Mitzrayim. ¿Qué significa? El duelo o el llanto de los egipcios. Ahora sí ve por qué lloraron. ¿Por qué razón? Porque sabían de que les tocaría en ese lugar. No en ese lugar. Sí, no en ese lugar. Entonces definitivamente no fue por duelo, no de llanto. Bueno, sigamos. Hoy que llegó el féretro a la cueva de Macpela con el cuerpo de Jacob, ese fue un viaje larguísimo. Larguísimo viaje. Semanas o meses. Y venía un escuadrón enorme. Venía la crema innata de los egipcios y por supuesto venían las 12 tribus, a excepción de los niños y de los ganados. Una vez llegaron a la cueva de Macpela en la tierra de Canaán, sabemos que apareció Esaú. Estaba vivo todavía. Oiga, es el grande eso. ¿Quién apareció ahí? Y se paró ahí frente a la cueva. ¿Y para qué apareció? ¿Ah? Sí. Ahora apareció Esaú. Se dio cuenta que murió Jacob, su hermano menor, y que venía ese escuadrón enorme de Egipto a enterrar a Jacob en la cueva de Macpela. Así que ahora que viene, se para Esaú para impedir el entierro de Jacob en esa cueva. ¿Sobre qué base? ¿Sobre qué argumento? Sí.
Dijo, no, Jacob no será enterrado ahí, dijo. Ese lugar me pertenece a mí. Ahí yo soy el que voy a quedar, no él. Ese lugar es mío. Y se armó una buena, ¿verdad? Los hijos de Jacob alegando, pero tío, tú vendiste esto. ¿Dónde está el contrato? Dijo. Muéstrenmelo. Por eso nunca haga nada sin contrato. ¿Dónde está el contrato? ¿De dónde está el documento? Si ese está en Egipto. Y no permitía que enterraran a su hermano menor allí. Quiero recordarles algo que ya sabemos y ampliar a otro tipo de enseñanzas sobre la base de lo que hemos hablado. Dice, las tribus se prepararon para enterrar a Jacob junto con Lea, pero Esab intervino. ¿Qué es lo que dijo? El espacio restante es para mí, no para Jacob. ¿Cómo puede ser? Contestaron las tribus. Tú vendiste la cueva de Macpela a tu hermano. Y dijo Esab, muestren el contrato. Lo tenemos, dijeron los hermanos, pero en Egipto. Sin un contrato no hay prueba, discutió Esab. Lo traerá Naftali, dijeron los hermanos. Naftali, ligero de pies, corrió rápidamente a Egipto. Era una gacela corriendo. No tocaba ni el suelo, más corría en el aire, más volaba que corría. Naftali, ligero de pies, corrió rápidamente a Egipto y mientras tanto el entierro fue demorado. Hushim, el hijo de Dan, era sordo. ¿Me oyen? Se dio cuenta que Esab estaba interfiriendo con el entierro del abuelo. Tomó un palo y golpeó fuertemente a Esab en la cabeza. Esab cayó muerto. Su sangre chorreaba sobre el féretro de Jacob. La cabeza de Esab rodó a la cueva de Macpela, mientras que su cuerpo fue llevado al Har Seir para su entierro. ¿Por qué es que rodó su cabeza dentro de la cueva de Macpela? Bien, esa cabeza que había dado honor a su padre, recibió el honor de quedar enterrada en la emblemática cueva de Macpela. Punto a eso. Ahora agreguemos a este ciclo algo más. Los maestros de la sabiduría esotérica, los maestros de la sabiduría mística, los sabios de la Cábala van más allá de lo que acá ocurrió. Y nos dicen que al reclamar Esab ese lugar en la cueva de Macpela, oiga lo que nos dicen los sabios de la Cábala. Porque de acá lo principal es el shiur para nosotros. Al reclamar Esab ese lugar en la cueva de Macpela, es porque al parecer, voy a repetir las palabras de los cabalistas, al parecer el nivel de conciencia espiritual de Esab ya no era el mismo del pasado. Al parecer, ¿qué? Ábrame leí, por favor, hijo. Recíbamelo. Al parecer, Esab,
su chispa divina interior había comenzado a encenderse. Y a tomar conciencia de sus errores. Y a tomar conciencia del mundo venidero. Cosa que en su momento lo negó. ¿Qué cosa? El Olam Abba lo negó. Por eso, al parecer, dicen los cabalistas, el nivel de conciencia espiritual ya no era el mismo del pasado. Al parecer, Esab, su chispa divina interior, había comenzado a encenderse, a tomar conciencia de sus errores y conciencia del mundo venidero. Como que Esab había comenzado a hacer teshuvá por sus pecados y un deseo de rectificar todas sus malas acciones. Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Oiga lo que nos dicen los sabios de la Cábala. Ya que empezó a reconocer la vida en el mundo venidero, ¿quién? Y siendo la cueva de Macpela, la puerta del paraíso y el túnel por el que pasan todas las almas al mundo celestial, quería ser enterrado allí. ¿Por qué razón? Ya que empezó a reconocer la vida en el mundo venidero, y siendo la cueva de Macpela, la puerta del paraíso y el túnel por el que pasan todas las almas al mundo celestial, quería ser enterrado allí. Sin embargo, no tuvo oportunidad de llevar a la práctica las ideas que tenía. ¿Y por qué no tuvo oportunidad? Acabo de leerlo. ¿Qué es lo que leímos? Ya que en ese momento se desató una pelea y Hushim, el hijo de Dan, y nieto de Jacob, vino, tomó una espada y lo decapitó. Entonces había comenzado ya el camino de la Teshuvah, ¿verdad? Pero no tuvo oportunidad de llevar a la práctica el camino espiritual. ¿Por qué no tuvo tiempo? No tuvo oportunidad. ¿Y no lo mataron, pues? Ya que en ese momento se desató una pelea y Hushim, hijo de Dan y nieto de Jacob, vino, tomó una espada y lo decapitó, causando que la cabeza de Esab rodara y quedara dentro de la cueva de Macpela. Aquí viene lo interesante. Nuestros sabios aclaran que el deseo de Esab de querer iniciar un nuevo camino y rectificar sus errores pasados está meditando, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Nuestros sabios aclaran que el deseo de Esab de querer iniciar un nuevo camino y rectificar sus errores pasados, ¿qué significa eso? Que comenzó con un buen deseo, ¿verdad? Cayó en el 20 finalmente. No. Sí. Así que el deseo de Esab de querer iniciar un nuevo camino y rectificar sus errores pasados le dio el mérito de reencarnar para llevarlo a cabo. Como ocurre con cualquier persona que al final de su vida quiere hacer teshuvá, pero no tiene el tiempo ni la oportunidad de hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué, Margarita?
Sí. Así que ese deseo de querer iniciar un nuevo camino y rectificar esos errores pasados, le dio el mérito de reencarnar para llevarlo a cabo, como ocurre con cualquier persona que al final de su vida quiera hacer teshuvá, pero no tiene tiempo ni la oportunidad de hacerlo. ¿Por qué no tienen tiempo ni la oportunidad de hacerlo? Dos cosas con esto. La primera, y solo es un tip, lo desarrollamos fuera de transmisión, fuera de cámaras. Sobre esta base que estamos viendo de Esab, bueno, cuando estudiamos la Parashat Toldot, vemos a un Esab. Cuando vemos la Parashat Vaishlach, y viene Esab con 400 matarís, vemos a un Esab. Así que dos cosas. La primera es solo un tip. Oiga, los estados de conciencia evolucionan de acuerdo a cómo el cielo activa nuestra chispa interior. Los estados de conciencia evolucionan de acuerdo a cómo el cielo activa nuestra chispa interior. ¿Y qué lección tenemos allí? ¿Alguien quiere decir algo? Hay como 300 almas aquí, alguno que tome la palabra por los casi 300 que estamos presentes. Los estados de conciencia evolucionan de acuerdo a cómo el cielo activa nuestra chispa interior. Oiga esto. Usted puede conocer hoy una persona totalmente negativa. Un verdadero rasha, malvado, como Esab. Pero como los estados de conciencia evolucionan de acuerdo a cómo el cielo activa la chispa interior, ¿qué vemos en Esab? Bueno, la segunda, quien quiere comenzar el camino espiritual de la elevación de su alma, pero muere repentinamente como Esab, no tardará su alma en volver a reencarnar. ¿Qué es lo que dije? Quien quiere comenzar el camino espiritual de la elevación de su alma, pero muere repentinamente como Esab, no tardará su alma en volver a reencarnar. ¿Para qué? ¿Por qué? Para que pueda llevar a cabo el deseo que tuvo al final de sus días, pero que no pudo realizarlo. ¿Por qué no pudo realizarlo? Porque murió repentinamente. Entonces eso le vale por mérito. Para que su alma reencarne prontamente. ¿No ocurre esto con mucha gente?
Más cuando ya se está muriendo, todo el mundo queremos hacer teshuvá, ¿verdad? Sí. Yo sé que toda mi vida sabía que no tenía que comer nevelá ni trefá, pero me arrepiento, que el Eterno me perdone, ya que no cumplí la mitzvah, pero Eterno, perdóname. Básicamente el cielo, ¿qué le va a decir? Estás perdonado. Y ese deseo que tienes, de que acabas de reconocer que fallaste, te da el mérito, ya vas a volver, ¿para qué? ¿Para qué? Eterno, perdóname, yo quería circuncidarme, pero no tuve tiempo. ¿Qué le dirá el Eterno? No te preocupes, muchacho. Ya vas a regresar para que cumplas ese deseo que no pudiste concretizar. Pero que lo va a hacer, lo va a hacer. Por eso, nuestros sabios aclaran que el deseo de Esab de querer iniciar un nuevo camino y rectificar sus errores pasados le dio el mérito de reencarnar para llevarlo a cabo, como ocurre con cualquier persona que al final de su vida quiere hacer teshuvá, pero no tiene el tiempo ni la oportunidad de hacerlo. Bueno, y cerremos leyendo el corrido, ya el tiempo nos corrió. Leamos de corrido nada más la parte final de la parashá. Capítulo 50, versículo del 12 hasta el final. Hicieron pues sus hijos con él, según les había mandado. Pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán, y los sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham, con el mismo campo para heredad de sepultura de Efrón el Eteo, al oriente de Mamre. Versículo 14. Y volvió Joseph a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. 15. Viendo los hermanos de Joseph que su padre era muerto, dijeron, otra vez lo que hemos visto en otros momentos, la mente. Dijeron, quizás nos aborrecerá Joseph y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Mira el pensamiento que tiene. Y enviaron a decir a Joseph, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a Joseph. Y esto es mentira. ¿Qué cosa dije? Esto es el principio de ¿qué? De Kuah Nefesh. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El principio de la preservación de vida. Y enviaron a decir a Joseph, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a Joseph, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Elohim de tu padre. Y Joseph lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por esclavos tuyos. Y le respondió Joseph, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Elohim? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Elohim lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló el corazón. Y habitó Joseph en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió Joseph 110 años. Y vio Joseph los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Mahir, hijo de Menashe, fueron criados sobre las rodillas de Joseph. Y Joseph dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Elohim ciertamente os visitará
y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar Joseph a los hijos de Israel diciendo: Elohim ciertamente os visitará, haré llevar de aquí mis huesos. Y murió Joseph a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Acá cerramos Vayehi, ciclo Torah 5786 de la creación del mundo, año 2026 en el calendario gregoriano. Y después que cerramos otro Sefer Torah, otro libro la Torah, decimos 3 veces algo muy místico, muy esotérico. Todos, Hazak, 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 Benit Hazek. Otra vez, Hazak, 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 Benit Hazek. Hazak, 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 Benit Hazek. Fuérzate, fuérzate y seremos valientes. Valor, valor y seremos valientes. El Eterno nos dé la gracia de ser hacedores de su Torah. Cierro con lo último. Dicen los cabalistas: cuando terminamos de leer un libro de la Torah, repetimos la palabra Hazak 3 veces. Si usted no lo hizo, no activó la energía. Oiga, cuando terminamos de leer un libro de la Torah, repetimos la palabra Hazak 3 veces. Esta palabra Hazak, que significa fuerza, tiene el mismo valor numérico de Pei, Hei, Lamed y Mem, Hei, Shin, que son las secuencias de los 72 nombres de Elohim que nos conectan con la fuerza y la curación. Con el hecho de decir, solo mujeres oyeron. Cuando terminamos de leer un libro de la Torah, repetimos la palabra Hazak 3 veces. Esta palabra significa fuerza y tiene el mismo valor numérico que Pei, Hei, Lamed y Mem, Hei, Shin, que son las secuencias de los 72 nombres de Elohim que nos conectan con la fuerza y la curación. Así que si estaba dormido a la hora de que vimos eso, vamos de nuevo. Hazak, 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 Benito Hazek. Hazak, Hazak, Benito Hazek. Hazak, 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 Benito Hazek. Shabbat Shalom.